Hola, ¿cómo están? Hoy día, como tema de unidad, ya iniciamos con los avances científicos en la modernidad europea, pero el título principal de la clase, porque tenemos que hablar bastante sobre esta unidad, ¿no? Sobre esos avances científicos en en la modernidad europea, vamos a hablar específicamente sobre el Renacimiento. Ese es el título de la clase de hoy, el Renacimiento. El Renacimiento fue el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. El Renacimiento fue un movimiento cultural que comenzó en Florencia, Italia, en el siglo XIV y se fue extendiendo poco a poco por toda Europa hasta el siglo XVII. El Renacimiento tuvo un desarrollo en lo que fue la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura, la política y la religión. Este movimiento cultural, como fue el Renacimiento, tuvo cuatro características principales. La primera característica fue el estudio, recuperación e interpretación de los autores clásicos griegos y romanos. La segunda característica fue el humanismo, que era la admiración por la habilidad única y extraordinaria de la mente humana. Como tercera característica del Renacimiento fue la búsqueda del realismo y de la emoción humana en el arte. Y como última característica tenemos la reforma de la educación, que fue basada precisamente en las humanidades, como en la gramática, como en la poesía, en historia, filosofía moral, etc. Dentro del Renacimiento tenemos personajes emblemáticos, personajes tan relevantes como Leonardo da Vinci, que fue un pintor, fue un inventor y científico. También tenemos a este gran personaje Miguel Ángel, que fue un escultor, arquitecto y pintor. Aparte de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, también existieron otros artistas, tanto de Italia como de Holanda, Alemania y España, que buscaron siempre representar de manera realista al ser humano y al mundo que los rodeaba. Porque esa es la característica del Renacimiento, siempre representar de manera realista al ser humano y al mundo que los rodeaba. No solamente en lo que fue en el campo de inventos, la parte científica o en la parte de pintura, sino que el Renacimiento también se vio representado en otros campos, como fue en la política. Aquí tenemos pues a Nicolás Maquiavelo, que propuso describir la realidad de la política, entenderla de forma racional y no de forma idealista. O también en el campo de la filosofía, pues tenemos a Pico Della, que este personaje escribe en 1486 el discurso sobre la dignidad del hombre. La próxima semana vamos a hablar sobre otros personajes, ¿no? Que dejaron pues una enseñanza muy importante en diferentes campos, como Nicolás Copérnico, Andreas Vesalius. Vamos a hablar también sobre Galileo Galilei, ¿no? Vamos a hablar sobre Isaac Newton, vamos a adentrarnos más, ¿no? A la biografía de cada uno de estos grandes personajes que representan este movimiento cultural que comenzó en Florencia, Italia, en el siglo XIV y se extendió poco a poco por Europa hasta el siglo XVII, como fue el Renacimiento. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Deben, como actividad, realizar el resumen de lo que yo acabo de hablar y contestar las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿por qué son útiles los descubrimientos e inventos? Segunda pregunta, ¿qué descubrimientos consideras que cambiaron la vida de las personas? Deben enviarme el resumen de la clase que ustedes están observando y responder estas dos preguntas y enviarla al siguiente correo que usted va a encontrar en el Padlet. Hasta las 10 de la mañana. No, disculpen, hasta las 12 porque me confundí con el grupo. Hasta las 12 del día ustedes tienen para que me envíen al correo que ustedes van a encontrar en el Padlet.